Segundo de Samuel, capítulo 15, gloria a Dios. Vamos a leer los versos del 1, gloria al Señor, hasta el verso número 6, gloria a Dios. Y la Escritura lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo que es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey en juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Oramos en esta mañana, gloria al Señor. Amén, por los que están enfermos, como les dije, ¿verdad? Por Walady y por Derek. Amén, y también por los niños que también irán a su experiencia de enseñanza bíblica. Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana porque nos regalas este tiempo y este espacio para adorarte, para reconocerte a ti, el Padre por excelencia, nuestro Padre celestial, nuestro Padre amoroso que sabe lo que necesitamos, el Padre que nos ama, el Padre que nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Gracias, Padre, por salvarnos. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Y como decía tu siervo Wario en esta mañana, por borrar toda mancha, Padre, que en nuestras vidas, Señor, nos hacían sentir avergonzados, afligidos. Tú nos has hecho nuevas criaturas. Padre celestial, ahora te pedimos que bendigas a los niños, que irán a su experiencia de enseñanza bíblica, que fortalezcas a los enfermos, a los afligidos, Señor. Bendice y fortalece a Walady y a Derek, Señor. Y te pedimos, Padre amado, que también nos dé la fortaleza, la sabiduría, Padre, de comunicar el mensaje de tu palabra para este momento. Que en todo tú seas glorificado. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, los niños pueden pasar. Ya pasaron ya, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Hoy, amén, el día nos impone la responsabilidad de decir algo, ¿verdad? En torno, amén, a la paternidad, a los padres. Para algunos, la lectura que yo he hecho en esta mañana puede parecer extraña o quizás desconocida, porque no frecuentamos mucho leer, amén, algunas porciones del Antiguo Testamento, y eso no está muy bien. Debemos leer toda la palabra de Dios, amén, porque desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Dicho esto, amén, quiero explicarles un poco de qué se trata esta lectura. La lectura que hemos hecho en esta mañana es una donde está haciendo una narración de uno de los hijos del rey David. Y todos conocen, pienso yo, al rey David, ¿verdad? El que mató al gigante Goliat. Amén. Todos conocemos esa historia. Así que nos está hablando y revelando la estrategia, por supuesto, una estrategia muy mala, una estrategia que está dirigida a derrocar al rey.
Es decir, vemos aquí a un hijo que está planificando dar un golpe de estado y derrotar a su propio padre. La pregunta que nos hacemos y que yo hago para hoy reflexionar es cómo llegó este hijo a ese punto de su existencia como hijo para confrontar a su padre con la malévola intención de derrocarlo. ¿Era realmente Absalón un hijo malo? Bueno, vamos a ver cómo usted hoy lo va a calificar. Así que la historia de este muchacho terminó mal. Y yo voy a hacer como en las películas, voy a dar el final y después vamos a retroceder con unas escenas para llevarlo al principio. Pues el final de esta historia les he dicho que fue trágica. Este muchacho terminó muriendo físicamente, porque hay batallas y hay tragedias donde no necesariamente hay una muerte física, pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que en este caso se reúne la experiencia de Absalón, que muere físicamente. Un muchacho, que de hecho tenía 3 hijos. Así que Absalón muere. Y muere porque en la batalla donde él se enfrenta con su papá, con el ejército de su papá, él allí muere. Y en la narrativa de segunda de Samuel 18, 9 al 14, les voy a leer cómo terminó esta historia. De hecho, voy a leer esta escritura en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que va a sonar un poquito diferente a lo que tiene Reina Valera, que yo suelo utilizar mucho en los sermones. Dice Samuel 2, 18, 9. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar, cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón, lo dejó suspendido en el aire, en puertorriqueño guindando. Entonces, uno de los hombres de David lo vio lo que había pasado y lo dijo a Joab. Joab es el general del ejército. Vi a Absalón colgando en un gran árbol. Y le contesta Joab, ¿qué? ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. Le contesta el hombre, no mataría al hijo del rey, ni por 1000 piezas de plata. Le respondió el hombre a Joab, todos escuchamos lo que el rey le dijo a usted, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras éste colgaba cuando aún estaba vivo. Así terminó la historia. Muy triste, ¿verdad? Son estas narrativas de la Biblia donde nos presentan cuadros que uno queda como que anonadado, queda sorprendido, queda medio incómodo, queda medio amargado, porque no es para menos. Muere un muchacho aquí, el hijo del rey. Pero vamos entonces a darle a la película unos cuantos años atrás. Y hablemos un poco del perfil de Absalón. Hablemos del perfil del hijo. Usted conoce bastante del papá, pero hablemos del hijo. En 2 de Samuel, capítulo 3, versos 2 y 3, nos dice que Absalón era el tercer hijo de David. Su mamá se llamaba Maaca, y ustedes podrán recordar que David tuvo varias esposas. Y esto no era algo extraño en el contexto del Antiguo Testamento. No vamos a pasar juicio sobre eso ahora. Esto pasaba.
y era propio de los reyes. Así que de una de las mujeres de David nació Absalón. Era el tercer hijo. No hay datos, por supuesto, de su niñez. Cuando volvemos a encontrar a Absalón, después que dice el texto que fue su tercer hijo, lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 14, verso 25, donde comienza a describir algunas de las características de este muchacho. Lo primero que habla es de que Absalón era un joven sumamente apuesto. Era un Adonis, un Atlas. Era no sé quién, piense ahora en los famosos, ¿verdad? Y no hay ninguno como ellos que pueda compararse, no hay ninguno de ellos que pueda compararse con Absalón. Era muy apuesto. Dice, no había en Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él ningún defecto. Óigame, si la Biblia dice eso, usted puede pensar que cuando Absalón pasaba por allí, las muchachas y todo el mundo decía, wow, pero qué tipo. Ese tipo tiene six-pack, tripack, qué sé yo, que bueno, todas esas cosas las tenía Absalón. También Absalón era muy reconocido porque él tenía una cabellera exuberante, una cabellera impresionante. Tan abundante era que él tenía por necesidad. De hecho, la gente en ese entonces no se recortaba, ¿verdad? Porque parte de la cultura era dejarse el cabello crecer. Pero al Absalón le crecía tanto y tan fuerte que él tenía que anualmente cortárselo. Y dice la Escritura en Samuel 14:26 que cuando él se recortaba, de hecho él se cortaba una parte, o sea, se daba un corte. Y lo que él se cortaba, cuando se reunía ese cabello tan grueso, tan abundante, tan saludable, podía pesar hasta 5 libras. Dice el texto, 2 kilos. Así que imagínense usted qué cabellera tiene este muchacho. O sea, que hacía así. Muchas mujeres posiblemente tendrían envidia de la cabellera de Absalón. Absalón también era padre de 3 hijos. Tenía 3 hijos muy hermosos. ¿Por qué hermosos? Porque dice en Samuel 14:27, segunda carta, que dice que la esposa de Samuel, si Absalón era hermoso, la esposa lo era igual. O sea, era una pareja de película, de portada de revista. Y dice el texto que la esposa era muy hermosa. Así que, óigame, dos especímenes como estos, cuando se unen, óigame, ¿qué van a tener? Hermosos hijos, ¿verdad? Según la ley de la genética. Así que ellos tuvieron 3 hijos y tuvieron también una hija. Una hija y 3 hijos. Muy hermosos. Su hija se llamaba Tamar. Era también, por otro lado, muy carismático. Era bien salamero. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en la lectura que hemos hecho, aunque él está utilizando sus capacidades en forma negativa, no deja de decir que las tiene. Porque él hablaba bien, se comunicaba bien con la gente. Y no solamente se comunicaba, sino que también entraba en una interacción física abrazándolos. Uno puede pensar, ¿y por qué hacía esto? Bueno, ya hemos dicho que había una intención en lo que hacía. Pero también a veces podemos decir el hambre de lo que no tenía o no recibía. Bueno, ya estoy entrando en materia de interpretación. Así es que este es el perfil de este muchacho. Y para mí estas son descripciones que señalan el gran potencial que Absalón tenía. Y es el potencial que uno puede ver en cualquier hijo o en cualquier hija que Dios nos da. Los padres
Vemos en los hijos potenciales. Ellos vienen equipados con algunas cosas que Dios les da, pero nosotros podemos, al describirlos, podemos ver. Ahora, un potencial sencillamente se define como un talento que todavía no se ha materializado en forma concreta, pero que existe la posibilidad de que se desarrolle. Por tanto, este perfil tan glorioso, este muchacho, este potencial que estaba en él, estaba ahí en ciernes, estaba desarrollándose, pero necesitaba de varios factores que facilitaran su materialización, su realización. Y los factores que pueden provocar que cualquier potencial en la vida de un hijo o de una hija se desarrolle son varios. No podemos hablar de todos. Pero como hoy es el Día de los Padres, vamos a hablar entonces del potencial que representa el padre, el hombre. ¿Qué tan importante es el padre en el desarrollo de los potenciales que tiene un hijo? En esta historia vamos a ver cómo esa falta de ese factor llevó a la tragedia y se pudo evitar porque hay evidencia bíblica para mirar las acciones del papá. ¿Quién es el papá? David. ¿Qué hizo David y qué no hizo David? ¿Qué oportunidades tuvo de hacer algo y no lo hizo? Entonces, tenemos que mirar un poco esto, porque mire, las estadísticas, y aquí tengo varios datos estadísticos que revelan lo que se sabe a voces. ¿Qué se sabe a voces? Que papá es necesario. ¿Qué se sabe a voces? Que la figura paterna es imprescindible en el desarrollo sano de los hijos. Que mamá sola no puede. Que mamá sola no puede. Y que no es el diseño de Dios, ¿sabe? Y aquí hay tela para cortar, hermanos, para estar aquí en una vigilia. Y no puedo estar en una vigilia. De hecho, no les dije el tema, ¿verdad? El tema del sermón es el siguiente. Papá, necesito hablar contigo. Atiéndeme. Usted puede entender ese tema como que yo le estoy hablando a ustedes, a los padres. Y está bien, es cierto. Atiendan lo que le estoy diciendo. Pero no soy yo el que está hablando. Es el hijo, es la hija que está pidiendo a papá que desea hablar con él, con usted. Y que por favor lo atienda. Porque si algo usted va a ver, mire, a veces hay cosas en la Biblia que si usted la lee muy rápido, amén, pierde algún detalle. En lo que yo leí de la estrategia de darle el golpe de estado a David, yo leí una parte donde dice, y Absalón dice estas palabras, dice, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga. ¿Escuchó eso? Pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Es decir, está diciendo a la gente, mira, tú hablas bien, ¿sabes? Lo que me estás diciendo es importante. Pero ¿sabes cuál es tu problema? Que no tienes quien te oiga y el rey no te va a escuchar, pero yo te voy a escuchar. Es decir, que está revelando cuál es el vacío que él tiene. Él ha concluido que en su vida como hijo el rey no escucha. El rey no oye. Y dice a la gente, no vayan donde él, porque él no oye, porque él no escucha. Y está hablando desde la amargura de su corazón. Está hablando desde la experiencia de su vida, porque él vivió en carne propia que su papá no lo quería oír. Por eso él decía, no vayan donde el rey. Así que si en algo él tenía alguna verdad, aunque una verdad producto del dolor, era esa, que el rey no escuchaba. Pero no que no escuchaba a todo el mundo, porque había gente que le escuchaba. Pero en el catálogo
en la lista de gente que él escuchaba, no estaba en el número 1, sus hijos. Y lo vamos a ver. Incluso él escuchaba a Dios, ¿sabe? Y esto es una de las cosas más paradójicas y más difíciles de digerir. Cómo alguien que dice que ama a Dios falla en ser buen padre. Dije que es algo paradójico. No se me escandalice, ¿sabe? Hay palabra de Dios y esto es palabra del Señor. Y Dios, mire, ¿sabe lo grande de Dios? Y un paréntesis. ¿Sabe lo grande de Dios? Que Dios no oculta las debilidades de sus hijos. Porque Dios no es cómplice de nuestras debilidades. Él las revela para que las reconozcamos y tomemos decisiones. Pero Él no las va a tomar por ti, no las toma por mí, ni las tomó por David tampoco. Oye, escucho eso. Esa es una de las verdades que tenemos que tener bien adentro del corazón. Tú decides. Ahora, atenta a las consecuencias. Después vuelvo sobre eso otra vez. ¿Ok? Ahora bien, viendo todo esto, las estadísticas nos dicen, y tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¡ay, santo Dios! Créanme, eran bastantes estadísticas, yo eliminé algunas y únicamente les voy a leer como 3 nada más. Se dice que los niños que tienen menos problemas de comportamiento y las niñas que menos problemas dan de conducta, de desórdenes psicológicos, son aquellos cuando la figura del padre, hombre, no de la mamá, hombre, está envuelta en el desarrollo de su niñez. Se estima que, y esto fue una estadística de Estados Unidos, que se hizo en el 2006, se estima que 25 millones de niños están sin figura paterna en la casa, en la familia. Los adolescentes sin padres se embarcan en aventuras de alto riesgo y en mayor medida en experiencias de sexualidad. Los niños sin una figura paterna tienen mayor riesgo de abusar de las drogas, del alcohol y de la marihuana. Los niños sin una figura del padre tienen más posibilidades de sufrir enfermedades mentales y procurar el suicidio. También son propensos a abandonar la escuela y a envolverse en actividades delictivas. Y esta otra es muy importante. La mayoría de los niños que carecen del afecto del padre o de esa ausencia tienen problemas de identidad sexual. Mire, amado, yo he estado leyendo sobre esto bastante y todavía no termino. Pero si usted ha visto, ha habido como un boom, como una ola terrible de jóvenes y jovencitas que se autodiagnostican, que se declaran homosexuales y lesbianas. Y uno de los elementos que resulta repetitivo en la experiencia de ellos es la ausencia del padre. Puede ser una ausencia física como también una ausencia emocional. Y luego explicamos la diferencia de ambas cosas. Porque la masculinidad y la femineidad se afirman increíblemente con la figura del padre. ¿Escuchó eso? Y usted puede leer, bueno, y mire, hay estadísticas que se han hecho no por cristianos, sino por simples personas preocupadas. Y no están defendiendo que se cambien, no, simplemente están diciendo razones por las cuales se da ese problema de identidad sexual. Ahora, para que tengamos algo concerniente a nuestro contexto puertorriqueño, en el censo del año 2021, se dice que habían 600,000 familias en Puerto Rico
Y de esas 600,000, el estimado de familias donde la mamá estaba presente y el padre ausente estaba entre 30 al 40% de esa población. ¿Qué significa en números? Niños y niñas que pueden estar entre 180,000 a 240,000. Es decir, esa población, esa cantidad de niños y niñas o niñas estaban en casa donde papá no estaba. Esto es ausencia física, porque no se contó en el censo. Pero la ausencia, si añadimos a ese %, que no sabemos cuánto es porque no se puede cuantificar, porque papá está allí, el papá está en la casa, pero está en una total ausencia afectiva de esa familia. Yo puedo pensar, amados, que puede ser el doble. El doble. Es decir, que quizás 300,000 o más familias tienen un padre ausente. Y a veces, el que está presente pero ausente emocionalmente, es decir, el papá que está allí, que lleva la comida, que paga los biles, que está en la casa, pero está en el televisor o está en el celular, no habla con los hijos, no le pregunta nada, no pasa tiempo con ellos, está allí físicamente. ¿Sabe? Y yo digo esto con dolor porque yo les expliqué a ustedes la paradoja de un rey que ama a Dios, pero que tuvo problemas con su hijo. Y yo me veo, amados, retratado en ese cuadro. Y por eso me da más dolor. Porque yo me aboqué. ¿Qué es abocarse? Darse por completo al ministerio, a la obra de Dios, a la predicación, a prepararme académicamente. Y amén. Y yo hubo tiempo en mi vida, y esto lo he dicho muchas veces, amados, y no lo digo para que usted se canse de oírme, porque no se canse de escucharme. Esto es para que reflexionemos. Y yo a veces salía de mi casa a las 7 o 6 de la mañana y llegaba a las 7 o 8 de la noche y yo los dejaba dormidos y los encontraba durmiendo. ¿Qué tiempo? Si estaba tan ocupado como David, resolviendo problemas del imperio, que estaba bien florecido, por supuesto, en el tiempo de David, peleando con todo el mundo, defendiendo las fronteras. ¿Qué tiempo iba a tener David para sus hijos? ¿Y a quién le tocaba la responsabilidad? A mamá. Y David decía que mis mujeres los críen, que mis mujeres los enseñen. Y nosotros decimos hoy día, es que yo tengo una esposa tan buena, es que ella es inteligente, trabajadora, luchadora, sabe guiar, sabe hablar por teléfono con los médicos. ¿Y qué hacemos nosotros? Están cuidaditos. Claro que están bien cuidados. Y Dios bendiga. Y Dios, amén, dé fuerza a esas mujeres con esas capacidades. Que no se amilanan, que no se detienen. No se atemorizan. Pero no pueden ser ellas nuestros bastones donde recostarnos y abandonar y olvidar nuestra responsabilidad. Si yo supiera hoy, amados, si en ese tiempo yo hubiese sabido el 10% de lo que hoy sé, yo no hubiese cometido los errores que cometí. Créame, amado, lo lamento. Le pido perdón al Señor. Pero no puedo ir al pasado. Solamente Dios va al pasado para que los efectos de lo que yo hice o lo dejé de hacer, porque más bien fue lo que dejé de hacer, sane el corazón de mis hijos, se corte en la descendencia de mis nietos. Así que esto nos provoca carga. Así que el cuadro de David, volviendo a la narrativa bíblica, pues vamos a ver qué pasó con David. ¿Qué fue cuándo comenzaron los problemas? He dicho y repito que no hay datos históricos bíblicos que nos puedan hablar contundentemente de la etapa de David cuando era niño. Pero, aunque no hay referencias en ese sentido, lo cierto es que el patrón de conducta de Absalón refleja
que los problemas ya venían desde chiquito. Porque David no se dice que cambió en esto. David era un padre ausente. Y una de las cosas que la Biblia sí dice, y aquí vamos a ver algunas cosas que la Biblia sí dice, y que es una de las cosas que aparece en el texto bíblico, es que David, ante una situación de familia que fue trágica, en la cual estaba envuelta su propia hija, la hermana de Absalón, que fue violada por el hijo mayor de David. Y recuerden que los hijos no eran hijos de madre, eran hijos de diferentes madres. Amnón era el primogénito de David. Y Amnón se enamora de la hija, de su hermanastra, y le hace una trampa. Le hace una trampa, y eso está, y si usted quiere ver la historia, esto es como de película. Mira, hay en la Biblia cosas que son tan sorprendentes que usted va a decir, wow, eso está en la Biblia, sí está en la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 15. Ahí está la narrativa, bastante larga. Está qué hizo Amnón, cómo la engañó, cómo estaba enamorado, después que hace la barbaridad que hace, se desencanta de ella. Ella le pide, mira, no me rechace, ya habla con el rey, que nos case. Porque eso era propio, era permitido en ese entonces. Digo, era permitido el casamiento entre parentescos cercanos, no la violación. La violación estaba prohibida completamente. De hecho, un acto de violación tenía que ser censurado con la muerte del que violó. La ley establecía que había que matarlo. Ahora, ¿por qué no mataron a Amnón? ¿Por qué David no hizo justicia y no aplicó la ley que estaba establecida para actuar contra Amnón? Porque era su hijo. Era un papá que no estaba ausente, pero no quería matar al hijo. Así que David no toma acción, ni siquiera disciplina a Amnón. Y ante la falta de acción de David, Absalón toma justicia, porque es su hermana. Y Absalón hace una treta, hace una planificación para invitar a los hijos del rey a una fiesta, pero le dijo a los sirvientes, cuando Amnón esté descuidadito, me lo matan. Y los sirvientes de Absalón, en medio de la fiesta, cuando estaba medio descuidado Amnón, lo mataron. De manera que Absalón toma justicia en sus manos. ¿Por qué? Porque si papá no hizo nada, pues yo lo voy a hacer. Porque mi hermana necesita que haya justicia en lo que le hicieron. Eso no se le hace a una mujer. Y estamos de acuerdo con eso, no se le hace. Pero él fue extremo. Fue extremo. Así que, a raíz de esto, dice 2 Samuel 13:38, que Absalón huye. Porque, óigame, no sabía todavía hasta qué punto podía reaccionar su papá. Pero igual, ¿qué hizo David? No lo buscó. Dice, así huyó Absalón y se fue a Gerur y estuvo allá 3 años. En esos 3 años, David lloró por la tragedia de la muerte de su hijo Amnón. Lloró porque Absalón se fue huyendo. Y lloró por 3 años. Y dice la Biblia que cuando lloraba y expresaba su dolor, manifestaba que él quería ver a Absalón. Pero no hacía nada. Ven otra vez el patrón. Él se concientiza de que hay algo que ha pasado terrible. Y nosotros, amados, muchas veces, cuando viene una crisis, nos damos cuenta, hay que hacer algo. Estoy preocupado por algo. Sé que tengo que hacer algo. Inclusive puede ser que hasta tengamos la idea de lo que hay que hacer. O sea, que no estamos carentes de la necesidad, ni tampoco de la estrategia que podemos hacer. Pero ¿cuál es el problema? No se trata de sentirme mal. Ni se trata de pensar qué yo voy a hacer. Es hacerlo. ¿Me escuchó?
es hacerlo. Y nos pasa en todas las cosas de la vida. No solamente con la paternidad, nos pasa con todo. Que tenemos la estrategia, pero nos acobardamos, lo dejamos para después. O sea, el punto que sea la cobardía, sea la postergación, sea que, qué sé yo qué cosa, no sé qué cosa pueda pasar. Pero por 3 años, David tuvo una intención buena de mandarla a buscar, pero no hacía nada. Pero Joab, mire qué cosa, hay gente que ve cosas y nos quieren dar la mano. Y gloria a Dios por eso, lo quieren ayudar. Y Joab, esa narración se encuentra en el capítulo 14. Y es una narración larguísima. La voy a resumir en varias palabras. Es una narración larguísima, bien larga. Joab, que ve que el rey está triste. O sea, Joab no lo hace por Absalón. Joab lo hace porque él está viendo la causa de la tristeza. Posiblemente Joab y David, que eran amigos, habían hablado de esto. Quizás en esa interacción de los hombres que se abren con sus amigos. De ahí nace que la Biblia dice que él quería verlo. Mire, para que vea que dice el verso 29 del 13. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Así que 3 años deseando. Así que posiblemente en esa interacción de David con Joab, hablaron. Quizás le dijo David a Joab: oye chico, esto está terrible. Lo que pasó con Amnón, lo mató a Absalón, pero yo amo a Absalón, yo lo amo. Yo quiero a ese muchacho, yo lo quiero y lo extraño. Mire, ¿cuándo uno extraña a alguien? ¿Cuándo? Cuando se va de nuestro lado. Mientras está a nuestro lado, como que no nos preocupamos de nada. Bueno, no de nada, ¿verdad? Pues eso es muy genérico, pero como que no prestamos atención y valoramos la cercanía. Nos pasa con la esposa, nos pasa con los amigos, nos pasa con los hijos. Cuando no están y están lejos, ahí sentimos. Yo siempre digo, ¿verdad? Y yo uso este ejemplo de que es cuando uno pierde algo, se aleja de algo. Cuando yo estaba estudiando la palabra de Dios en Massachusetts, mientras estaba en Puerto Rico, yo leía un poco de historia de Puerto Rico, pero no me importaba. Pero cuando estoy solo allá, ahí me entró la borinqueña, tejazo, el jíbaro. Ahí yo fui a la biblioteca a buscar libros de historia de Puerto Rico, porque ahí me sentía como ¿verdad? En el exilio. Hermano, nos pasa a todos. Cuando no tenemos cerca algo, lo extrañamos. Por favor, valore lo que está cerca de usted. Valore a sus hijos, valore a su esposa, valore a sus amigos, valore a sus hermanos. Porque el día que no estén cerca, los vamos a extrañar. Bueno, dicho esto, les decía que Joab sabía la angustia de David. Así que Joab se inventa una estrategia. Joab funcionó como el profeta Natán. ¿Saben? En la vida de David hubo 2 momentos cuando fueron delante con una narración, con un cuento, con una historia, con la intención de que la historia provocara en David una reacción, y basada en su reacción, ya una reacción premeditada por el que hizo la historia, entonces él tomara acción. Oye, ahora que yo digo esto, nunca había pensado que son estrategias también. Quizás David necesitaba estímulos. Por alguna razón, David era bien hábil en muchas cosas, pero parece ser que en lo emotivo estaba un poquito atrás. Es un juicio mío como pastor, ¿sabe? No he analizado todavía todo el cuadro. Pero mire esto. Joab entonces le pide a una mujer, le paga a una mujer para que cuente una historia que no era cierta. Y vaya al rey pidiendo justicia. Porque David tenía muchos defectos, pero era alguien que le gustaba la justicia. Que no le gustaba a David el atropello de una persona a otra. Y en ambas historias, David reacciona a la injusticia.
O sea que había cosas en David muy buenas, ¿sabe? La historia de la mujer en síntesis era esta. Mira, rey, yo tenía 2 hijos. Ya por ahí comienzan a entender. Yo tenía 2 hijos. Los 2 muchachos fueron al campo y se pelearon. ¿Los hermanos pelean? Claro que sí. Pero no deben pelear al extremo de matar al otro hermano, ¿sabe? Eso es insano. Eso no es correcto. Aleluya. El asunto es que dice la mujer al rey, mira rey, hubo esta situación, ellos pelearon, pero uno mató al otro. Y me están pidiendo que yo entregue al que está vivo, al que sobrevivió. ¿Ves por qué? Habían leyes, hermano, habían leyes. Y la gente, no ella, la mamá, la gente pedía justicia, que se debía matar también a quién, al otro. Y ella decía, pero Señor, si me matan al otro, yo me quedo con un profundo dolor. Y el rey reaccionó. No. Yo voy a tomar cartas en el asunto. A ese muchacho no lo mata nadie. Estoy parafraseando el texto, ¿sabe? Y entonces Joab, ya de aquí a que se rió, ya lo tengo. Ya se ató con sus palabras. Y le dice como Natán le dijo un día, mira, tú tienes un destejado, que es Absalón. Y David, atado con sus palabras, no le quedó de otra. No le quedó de otra que mandarlo a buscar. Dice, para que tengan la última parte de la historia, dice Samuel 14:13, entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante? Es decir, a lo que está hablando ella, contra el pueblo de Dios. Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. O sea, la mujer le echó el lazo completo. Y ahora David, entonces, actúa por primera vez en la vida. Bueno, no en la vida, ¿no? Por primera vez en la historia de Absalón, David toma acción. Y uno puede esperar que ya en esta reflexión, ya a la altura de lo que está pasando, que la acción de David sea una acción, pero una acción radical también. Así que veamos la secuencia de las acciones de David después de esta reflexión profunda y de esta decisión que él toma. Número 1, he dicho, manda a buscar a Absalón a donde él estaba, pero lo manda a que se quede en su casa en Jerusalén y que no vea su rostro por 2 años. Segunda de Samuel 14, 21 al 24. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, después que bendijo al rey, y dijo, hoy entiendo que he hallado la gracia ante tus ojos, rey, señor mío, pues el rey ha hecho lo que su siervo ha dicho. Se levantó Joab y fue a Jesús, verso 23, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, verso número 24, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y por 2 años, por 3 años lloró porque quería verlo. Ahora lo manda a buscar porque es acorralado con una reflexión profunda que lo lleva a accionar, pero luego dice que venga. Pero no me va a ver el rostro. Hermano, qué contradicción, ¿no? Qué contradicción. Así que están ambos están en Jerusalén. Absalón, en una residencia muy hermosa, muy bonita, con sirvientes, como el hijo de un rey, como le correspondía.
Pero ¿acaso no era la intención de que él quería verlo? Bueno. Así que Absalón queda entonces recluido en esa residencia y por 2 años él le pide insistentemente a Joab que interceda para que él pueda ver al rey. Dice el texto en el verso 29, mandó Absalón a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y aún por segunda vez lo pidió y él no quiso venir. Así que a falta de respuesta, ¿qué hace Absalón? Lo que hace siempre. No me escuchan, no me atienden. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo, atiéndeme. ¿No quieres? Ok. En la primera, mató a Amnón. Ahora en esta, no se quedó brazos cruzados. Él vio que Joab tenía un campo que estaba para allá para ser cosechado de cebada. Y otra vez, un acto radical. Pero están viendo cómo ha sido la vida de Absalón. ¿Están viendo cómo ha sido su vida? Entonces, él le dice a los sirvientes, métale en fuego métale en fuego a la cosecha de Joab. Porque o viene o no, o viene porque viene. Y ellos le quemaron. ¿Y qué pasó con Joab? Apareció al día siguiente. ¿Por qué tú me quemaste? ¿Y qué le diría a Absalón? Chico, llevo 2 años encejado aquí. Papi no quiere verme, no quiere hablar conmigo. Yo quiero hablar con él. Yo quiero hablar con él. Pero ni tú siquiera. Tú que fuiste el canal por el que me fuiste a buscar. Tú también eres cómplice. No me ayudas en esto. Y como no me ayudas, te quemé el sembrado. Estoy parafraseando, ¿sabes? Te lo quemé. Estás aquí, qué lindo, ¿verdad? Ahora que te lo quemé, estás aquí. Y entonces, Joab hace un arreglo y le consigue audiencia con el rey. ¿Qué habló Joab con David? No sé. Que le diría, aquí estoy inventando yo. David, está loco, me quemó la finca. Me quemó la finca. Chico, atiéndelo, porque si me quemó la finca, si no lo atiendes, te quema la casa, te quema todo el mundo aquí, hace un incendio a Jerusalén. Y David por fin lo escuchó. Y dice el verso 33 del capítulo número 14, vino pues Joab al rey, se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, inclinó su rostro a tierra y el rey lo besó. Yo no sé si fue el primer beso de la vida de Absalón. Yo no puedo decirlo porque no tengo base bíblica para. Yo lo que he visto es una ausencia absoluta, una renuencia, una resistencia a hablar con su hijo. Cuando su hijo está gritando a voces que quiere hablar con su papá. Desde el momento en que su hermana fue violada, él quiso hablar con su papá, pero su papá no estaba accesible, no estaba disponible y se rehusó a hacerlo. A la altura de este versículo, ya el corazón de Absalón está ennegrecido. Aquí únicamente lo que ocurrió fue un acto protocolario. Un acto donde ya se gestaba, ya se formaba en el corazón de Absalón la estrategia de derrocar a su papá. Ya a estas alturas no había vuelta atrás. Ya lo que iba a hacer Absalón, ya lo iba a hacer. O sea, ya, si hablas conmigo ahora, no hay diferencia. Te voy a escuchar, pero era antes que tenía que hablar conmigo. Era antes. Hermanos, yo he intercalado en esta historia algunas reflexiones y algunas ideas. Y todas ellas giran en torno a una sola cosa. Papá, hombre de Dios,
Tú eres clave en tu familia. Ese es el diseño de Dios. El mundo puede dar filosofías, modelos nuevos, modelos de interpretación de la familia, y esas son meras invenciones humanas. Algunas buenas, otras menos buenas, y otras que son pura porquería. No importa el título que lleve la persona, si se aleja de lo que es de Dios, créeme, entre más lejos esté de lo de Dios, menos sirve. Si ponemos una ley física, la proporción de la distancia entre lo de Dios y lo que nos inventamos determina cuán efectiva pueda ser. Esa ley está buena, me gustó esa, nunca la había dicho así. Aguario, la ingeniería, ¿verdad? Apunta esa por ahí. Ya se me olvidó cómo repetirla. Pero miren esto. Yo digo, ese es cierto, hermano. Cuanto más lejos esté, menos sirve. Y hay muchos modelos. Pero ninguno de ellos, ninguno supera, ninguno iguala lo que Dios diseñó. Cuando las cosas se hacen en el diseño de Dios, lo primero que tiene quien practica esto es la bendición de Dios. Y vio Dios que era bueno y lo bendijo. A mí que me bendiga todo el mundo, gloria a Dios, bendíceme. Pero que me bendiga a Dios. Entonces, el diseño de Dios es lo perfecto. Y Dios, cuando hizo el diseño, a quien responsabiliza primero es al hombre, es al Padre. Y esto que he dicho explica en cierta manera toda la tragedia que estamos viviendo hoy, de violencia, de confusión de género, porque David no disciplinó a sus hijos, no se preocupó por ellos, no habló con ellos. Entonces, hay una cosecha, hay un resultado, hay una ley de la biología, de la ecología, que habla de que los espacios vacíos siempre se llenan. Yo desde que aprendí eso, yo fui a la Universidad del Este, yo he ido a tantas universidades, pero ahí estuve como un par de meses nada más. Que ni siquiera aparecen las transacciones de crédito porque no las he pedido, porque cogí 3 clases y me di de baja. Por varios factores. Pero recuerdo la clase de ecología que cogí en la Universidad del Este. Y el profesor decía eso. Abrió el libro y hablaba de los procesos de la naturaleza. Decía, vean un tejeno. Ahí usted lo ve baldío, lo ve limpio, lo puede raspar, pero vaya luego. Y ahí van a ser hierba, porque la tierra no soporta espacios vacíos, excepto el desierto. Entonces, la vida es así, hermanos. Si hay un vacío que dejamos, créanme que no se va a quedar vacío, se va a llenar. Y por supuesto, usando la analogía del tejeno baldío vacío, cuando usted ve que nace, usted va a buscar allí y no va a encontrar panapene, ni va a encontrar aguacate, ni matas de guineo, que ojalá fuera así. ¿Qué va a encontrar? Pangola. ¿Qué va a encontrar? Amén, caillo. Hermanos, no va a encontrar fruto, va a encontrar hierbajos. Y en la tipología o en la simbología que estoy trayendo es que los espacios vacíos en la vida nuestra, si no se llenan de la palabra de Dios, si no se llenan de la verdad de Dios, se llenan de la mentira del mundo. Hay muchos hombres que viven la vida y se creen reyes. Se creen reyes. Porque piensan que la esposa o la mujer o la esposa es una ¿sabe? Se llena la boca, es una titana. Y gloria a Dios por las titanas, ¿verdad? Pero ellos están dejando un espacio vacío. Que la titana, Dios las bendiga, no lo va a llenar, no puede llenarlo. No está hábil para llenarlo. No es el diseño de Dios que lo llene.
Y Dios bendiga a las que hacen un trabajo. Ay, Dios mío, yo veo algunas que yo digo, Dios mío. Ahora, yo doy gracias a Dios por los papás y los abuelos y los tíos y los suegros que están ahí para darle un soporte. No sustituyen, no pueden llenar el espacio. Pero gloria a Dios, porque se han puesto en la brecha para ser la figura masculina que necesita ese cuadro que está incompleto. Y por lo menos, y sobre todo yo bendigo a aquellos que son hombres de Dios, que hemos reflexionado, que hemos aprendido a cantazo limpio de los errores que hemos cometido y estamos tratando de orientar, de hablar y uno mismo dar el ejemplo. Y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y lo que es imposible para hacerlo nosotros, que Él en su gracia, que el que viaja en el tiempo, ¿sabe? Yo no viajo en el tiempo, pero Él lo puede hacer. Yo no puedo ir a la infancia de mis hijos, pero Él sí, porque para Él es eterno. Eso es inexplicable. Esto es una teología que escapa de la razón humana, pero Él lo puede hacer. Él puede sanar la herida que se provocó hace 20 años atrás. Yo no puedo ir a ese momento, pero Él puede estar allí. Amén. Así que nos encomendamos a Él. Y cierro con esto. Una tragedia, esta narración, que se cocinó por años y que pudo ser evitada si tan solo David hubiera escuchado el grito de Absalón diciéndole: papá, quiero hablar contigo, atiéndeme. Así que es importante, amados, que en primer lugar nutramos una relación con Dios, pero una relación con Dios donde también estén involucrados nuestros hijos. No es que tú cantes, vengas a la iglesia y te preguntes: ¿y el nene dónde está? Lo dejé en casa con la mamá. O estés orando y no lo invites a orar contigo. O vayas a una actividad, un concierto y no, es que me molestan, los dejé en casa. ¿Ven el asunto? Tú estás creciendo en el Señor, pero no. Y un día cuando tú quieras que ellos estén contigo en todo, van a decir: ya no quiero, no me interesa. Lo segundo, amados, es que si no hay, mire, la disciplina, dice la Biblia, al principio desagrada. Y es una ley. A mí no me gusta que me regañen. Cuando doña Elisa me dice a mí algo que a mí como que yo me siento como un nene pequeño y me molesta. Y me hierve la sangre. Trato de estar tranquilo. No siempre exploto, ¿verdad? Pero a veces después que se me pasa el calentón, digo, me lo busqué. Me estoy reventando en vano porque esto venía. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pero el asunto no sé por qué yo me fui por ahí, es que me gusta siempre hablar de doña Elizabeth. Aleluya. Es para que usted se ría, porque está muy serio, no sé, ¿verdad? No, a mí no me... ¿Sabe qué? Como pastor, su silencio no me molesta. Me están diciendo que están atentos, están escuchando. Y yo doy gracias a Dios por eso. Así que usted no me va a ver a mí, digan gloria a Dios, porque no. Bueno, puede que lo diga en un momento dado, no digo que no lo va a decir, pero... Así que dije, cultiva una relación con Dios. Segundo, participa en la disciplina. Y cuando digo participa es porque tenemos una costumbre nosotros los puertorriqueños, que eso es terrible. ¿Pasa algo? Habla con tu mamá. Y
habla con tu papá. Y los tenemos confundidos. O tenemos la lista guardada. Cuando tu papá venga. Y tiene la lista ya así. Y el nene, la nene, pues cuando papá venga es el momento terrible. Así que, ¿qué va a recibir ese niño, esa niña? Va a recibir a una persona cuya expectativa ha sido manipulada por una lista de lo que le voy a decir a tu papá cuando llegue. Ay, bendito sea el Señor. Así que cuando venga el papá, esto es terrible. No, mire, si hizo algo malo, disciplínelo en el momento. Hay veces que se disciplina un niño y él no sabe ni por qué le están dando. Y no es porque no hizo nada. No, sí hizo algo que merece el castigo. Pero eso fue hace como 5 horas atrás. Y a esa hora, ¿usted cree que se va a acordar? Bueno. David, en tercer lugar, no mantenía una presencia activa en la vida de sus hijos. Por eso tenemos que hacer lo contrario. Nuestra presencia como padres debe ser activa. Debe ser una presencia donde estemos accionando, hablándoles, consolándoles, preguntándoles, programándonos intencionalmente para hacer presencia en cada etapa de su vida, en cada etapa de desarrollo. Y enfatizo intencionalmente. Hermano, ¿usted cree que después de 8 horas de trabajo, de problemas con el jefe, de las malas crianzas de la gente de la línea de qué sé yo qué, de producción, de la gerente del departamento, ¿usted cree que usted tiene mente para venir ahora a bregar con sus hijos y decir, vamos de fiesta ahora? No, hermano, yo sé que venimos cargados. Yo había llegado a casa, hermanos, que explotado, hermanos, que ya no me quedaba para nada. Por eso es que si yo sé que yo llego explotado y yo sé que eso no va a cambiar, la pregunta que me tengo que hacer es ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Porque yo tengo la necesidad de hacerme sentir en esta casa y que mis hijos me sientan, me palpen. ¿Qué me invento? Son preguntas que los cansados y explotados tienen que hacerse. Sí, porque no estoy ignorando su realidad diaria. Lo que le digo es que tiene que preguntarse estas cosas. Y estas cosas no se pueden preguntar para quedarse sin respuesta. Y las respuestas no pueden ser, lo voy a hacer algún día. Ay, mira que lo necesito. Mira cómo lo extraño. Y pasan 20 años y todavía estás extrañándolo y preguntándotelo. A esa edad, a ese tiempo. Mire, hermano, está en la Biblia. Por 3 años David sabía que tenía que hacer algo, pero no hizo nada. Y es un general quien tiene que provocarlo con una trampa para que haga algo. Y al fin decide hacer algo y lo daña. Mejor no hubiese hecho nada. Bueno, perdóneme, eso salió como que de aquí dentro. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, Padre. Sí. Mi esposa me dice, negro, hay que cuidarse lo que dice. Uno está en vivo, me están transmitiendo, negra, perdóname, violé esa ley. Mire, hermano, número 4. Tengo 5 conclusiones. Ya voy por la 4 y voy a terminar. Y está vinculada a esto último. Las múltiples ocupaciones que como rey tenía David, lo hizo ser un padre ausente, dejando la responsabilidad a sus esposas.
Vuelvo y repito por tercera o cuarta vez. Dios bendiga a las madres que crían a sus hijos, que los que hacen todo lo posible por ellos. Pero Dios tenga misericordia de los papás que se acuestan de ese lado. A ellas que Dios las bendiga, a los papás que tengan misericordia. La suficiencia, la capacidad extraordinaria de tu esposa no es para opacarte. Y óiganme, mujeres, y esto no está en las notas, pero óiganme en esto que me sale ahora de la cabeza. Estaba por decirlo, pero no tiene la oportunidad y ahora se me está dando. Muchas veces ustedes son culpables. ¿De qué, pastor? De lo siguiente. Y quizás es una falta de estrategia que deben utilizar. Ustedes saben en qué ellos están fallando. Pero el problema es que cuando les reclaman que tengan tiempo con sus hijos, lo hacen con un regaño. Y eso lo que hace es que cierra la avenida de una comunicación efectiva, porque él no es tu hijo, es tu esposo. Y la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Entonces, si tú le quieres hacer, si tú sabes que tú necesitas que tu esposo tenga tiempo con tus hijos, prográmale algo. Negro. Como usted le llame, ¿verdad? Yo digo negro porque así me dicen, así, en casa soy negro. Soy negro. Negro, yo voy a hacer algo el sábado y me gustaría que te quedaras con los nenes, pero llévatelos al parque. ¿Ve? Te está pidiendo un favor. O sea, perdón, déjeme cambiarle el papel. Mujer, le estás pidiendo un favor. No le estás dando una orden. Los hombres resistimos. O sea, parte de la naturaleza masculina es resentir que se nos dé órdenes. Y eso no está mal. Entonces, si sabes que hablarle como si fuera un niño va a cerrar las posibilidades, háblale de otra manera. Provoca una acción. Sé creativa y ayúdalo. No les resuelvas los problemas. Ayúdalo. Porque si él ve que tú haces todo, yo tengo tiempo para otras cositas que yo quiero hacer. Porque aprovechamos ese espacio. Yo lo aprovecho, bendito sea el Señor, cuando doña Elizabeth se va. Pero negra, ¿verdad que lo hago para mí? Pero tú sabes que también tú cosechas fruto de ese tiempo. Porque hay algunas cositas también, ¿verdad?, que hay que hacer para ayudarla a ella. Pero esa es la inversión de ese espacio, de ese espacio que me da, que me regala. Amado, cierro con esto. David lloró amargamente. Perdió 2 hijos. El primero por manos de Absalón. El segundo por manos de su general, que no tuvo piedad. El mismo general que estaba provocando la cercanía de padre e hijo, parece que se hastió. Parece que dijo, este está torcido, este no va a cambiar, mejor lo mato. Y lo mató, hermano, lo mató. Así que David lloró doble. Y yo oro a Dios que yo no tenga que llorar doble, porque yo me he arrepentido, estoy buscando a Dios con sabiduría para que me ayude a ser un mejor papá, a ser un mejor abuelo, a ser un mejor pastor, a ser un hombre mejor, para poder hablar a otros hombres que podemos ser mejores. Pero todo se va a reducir a la respuesta a la pregunta, ¿lo quieres hacer? Eso es todo.
Yo le invito a que lo haga. Ya nuestro mundo está lleno de muchachas y muchachos que están reaccionando a esa ausencia paterna y sus vidas están desastrosamente mal. Y oramos por ellos para que tengan un encuentro con Dios. Y si es posible, de alguna manera, intervengamos en la medida que podamos hacerlo con sabiduría de Dios, porque hay cosas que podemos hacer. Yo he aprendido algunas cosas los últimos meses que puedo hacer por cosas que no hice. Y estoy trabajando en ellas. ¿Recuerdan ustedes el playlist que yo les dije que hicieran? No les voy a pedir quién los hizo, no, ¿verdad? No quiero que queden evidencias quienes no lo hicieron. Pero ¿sabe qué? En esa búsqueda de reliquias que me bendijeron, hay 2 canciones que yo busqué intencionalmente, que marcan un tiempo en la historia de la iglesia donde, no sé, había una conciencia tan poderosa que yo creo que la tragedia fue abandonar esa conciencia porque las cosas se han complicado. ¿Recuerdan algunos de no sé qué años eran, si los 70 o los 80, a Renán Carías? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y aquel tema que decía hombres de valor. En ese tiempo también Dani Berrío también puso un cántico, Yo quiero ser como tú, que habla del hijo de él, que cuando va a dormir le dice a papá, yo quiero ser como tú. Y él dice, él quiere ser como yo porque yo soy como Jesús. En ese tiempo, recuerdo que hubieron conferencias, libros, pactos, que los hombres hacían para cumplir promesas, para cumplir su rol de padre, de esposo, etc. Y eso pasó. Hay que recuperar parte de esto. Y yo los tengo en mi playlist y cada vez que yo los escucho esos 2 cánticos, hago un compromiso más serio para cumplir la lírica de esos cánticos. Yo les sugiero a los papás que están aquí, a los hombres, busquen eso ahí, esos son great oldies que les van a bendecir. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gloria y honra por cada hombre, por cada padre que está aquí. Tú, Señor, nos privilegiaste con ese título honorífico de ser llamado papá. Señor, te doy gracias, Padre, porque a raíz de esa designación ha surgido una generación de nuestros lomos. Padre, necesitamos tomar el lugar que nos corresponde. Un lugar que ha sido lacerado. Un lugar que ha sido, Señor, altamente, Padre, bombardeado por ideas, por compromisos, por tantas cosas, Señor, que nos han ocupado nuestra mente y nuestro tiempo. Y yo te pido, Padre, que esta palabra que hoy hemos hablado, que tus hijos, que yo mismo la he vuelto a escuchar, y aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales, que esta palabra, Señor, inquiete nuestro espíritu. Que esta palabra, Señor, mueva nuestra alfombra de comunidad. Señor, y si no podemos hacer algo porque ya nuestros hijos, Señor, están independientes, porque aún así podemos hacer, o si no los tenemos, que podamos tomar la decisión de hacer algo por un niño, una niña. Señor, la hija de mi amigo, de mi amiga, el hijo de mi amigo, de mi amiga, que está viviendo en otro espacio, en otro tiempo, que podamos contribuir a ese proceso de nutrir, de darle algún alimento a esa vida que está gritando a voces, que quiere que alguien le escuche, que quiere que alguien escuche su dolor, que escuche su necesidad, o que simplemente comparta un tiempo con él y con ella, que le haga sentir alegre, que le haga sentir que es importante, que le haga sentir que su vida
tiene sentido, porque ¿cuántos niños pequeños han intentado el suicidio porque se encuentran que son rechazados? Quizás es una mentira del diablo que nace en ellos porque quizás el papá no lo atiende, pero el hecho es que lo han intentado. Ayúdanos, Espíritu Santo. Señor, necesitamos, como cantaba este siervo tuyo en aquel entonces, tú buscas hombres de valor. Hombres de valor que cumplan promesas. Hombres de valor, Señor, que no teman a tomar su lugar. Padre, te pido también por las esposas, por las mamás, Señor, que también ayuden, contribuyan a fortalecer la masculinidad de su esposo y de su esposa, de su esposo, perdón. Sí, Padre, para que también ellos se sientan validados y cobran, y amén, y esa validación le produzca a ellos valor y arrojo para hacer lo que deben hacer. Que no se sientan, Señor, Padre, como desvalorizados. Ayúdala, Señor, dale sabiduría. Ellas tienen herramientas poderosas, muy persuasivas. Señor, que las usen para la gloria de tu nombre y para bendición de ese hombre que está a su lado. Gracias, Padre, gracias. Señor, tú hiciste un diseño tan hermoso y tan perfecto para que la humanidad tuviera paz, para que la humanidad pudiera reconocer la grandeza de tu nombre y te honrara a ti. Gracias por lo que lo están haciendo en este momento, por los que lo harán, porque clamamos a ti que más y más hombres vengan al conocimiento de la verdad y te conozcan a ti, oh Cristo, Salvador, que nos diste tantos ejemplos hermosos de tu relación con el Padre que ilustran cómo debe ser nuestra relación con nuestros hijos. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie un momento en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Dele gracias al Señor en esta mañana. Y queremos orar. Ya hemos orado, pero queremos también esta mañana invitar. En primer lugar, si hay alguien en este santuario que sabe y reconoce que no tiene una relación con Cristo y que sabe y entiende en esta mañana que necesita a Jesús. Si hay alguien en este lugar que se encuentra con este dilema, resuélvalo recibiendo a Jesús como su Salvador. Así que yo te invito que si tienes la oportunidad, te acerques al altar. Si no te atreves a hacerlo, comunícale a quien está a tu lado. Mira, me gustaría que oraran por mí, pero no me atrevo a pasar. Esa persona que está a tu lado te va a ayudar y te va a acompañar. Aleluya. Si hay alguien, amén, el altar está abierto. Como también si hay alguien que tiene una necesidad, que la palabra que hemos hablado de alguna manera le ha tocado, le ha hecho reflexionar, no te haremos preguntas. No te haremos preguntas. Simplemente queremos orar para que en aquello donde la palabra te ha tocado, Dios prospere esa palabra. Dios la haga germinar y se materialice en decisiones y en acciones concretas para la gloria de Dios y bendición de tus hijos y de tu familia. El altar se abre para orar. Y en tercer lugar, si hay alguien enfermo, también le invitamos a que se acerque al altar, porque creemos que el Dios que salva es Jehová Jireh, el que provee. Es Jehová Rafa, el que nos sana. Él es nuestro sanador. Y la palabra dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si estás enfermo, acércate al altar.
o si simplemente quieres venir a adorar, también se abre para ti la oportunidad de acercarte al altar. Esperamos por ti, esperamos para que te acerques en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Precioso Espíritu Santo, toca, redarguye, ministra a cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada vida que está aquí. Padre Santo, que no salga de aquí sin atender el reclamo del Espíritu Santo. Que no salga de aquí cargado, que esa carga pueda dejarla en tus manos en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, aleluya. En el nombre de Jesús, te invitamos, te invitamos, te invitamos, gloria a Dios. Si allá a la distancia, amén, oramos por Lucero, por Lía, por Génesis, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, glorifícate en esta familia, Señor, obra sanidad, obra salud, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Padre, gracias por cada hombre y mujer, por cada joven y niño en esta mañana, Señor, y te damos gloria por lo que tú haces, por lo que seguirás haciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.